Ahora en este video vamos a resolver el ejemplo 10 siempre de trabajo y energía. Nos habla que de un elevador en una situación de diseño del peor caso, nos dice un elevador de 2000 kilogramos con cables rotos cae a 4 metros por segundo cuando hace contacto con un resorte amortiguador en el fondo del cubo. Se supone que el resorte debe detener el elevador comprimiéndose 2 metros al hacerlo. Ver figura. Veamos la figura acá. Quiere decir que el elevador en este instante que vemos va a hacer contacto con el resorte. Es decir que el resorte acá está en su posición de equilibrio. En el momento que hace contacto el elevador con el resorte, la velocidad que trae es de 4 metros por segundo. Durante el movimiento, dice, un freno de seguridad aplica una fuerza de fricción constante de 17.000 newton al elevador. Es la que vemos acá en la figura. Esta fuerza que apunta hacia arriba en contra del movimiento es una fuerza de fricción de protección de 17.000 newton. Imagine que es un consultor de diseño y le piden determinar qué constante de fuerza debería tener el resorte. O sea, la incógnita es encontrar la constante de elasticidad de este resorte de tal manera que con este peso y esa fuerza y toda la situación que se presenta, el resorte se comprima 2 metros. De tal manera que cuando se comprime esos 2 metros, quiere decir que ahí el elevador se va a detener. Su velocidad en ese instante va a ser 0. Entonces acá nos han marcado ya los puntos en estudio. El punto 1 en el momento en que entra en contacto el elevador con el resorte. Y el punto 2 cuando ha comprimido el resorte los 2 metros y ahí se detuvo el elevador. Esos son los puntos en estudio. Ahora, ¿qué podemos plantear acá? ¿La conservación de la energía mecánica? Pues no. ¿Por qué? Ya tenemos fuerzas de fricción. Entonces ya no se cumple el principio de conservación de la energía mecánica. Entonces, ¿cuál es la salida para esto? Aplicar la conservación de la energía. Pero antes de aplicar eso, como dijimos, necesitamos los puntos en estudio, ya están dados acá, y un sistema de referencia. Mi nivel de referencia lo voy a colocar en el punto 2, esta línea que vemos acá, ese es mi nivel de referencia. Entonces me sirve esto para el análisis en función de las energías. Planteamos la ecuación entonces. La energía en el punto 1, energía total, es igual a la energía total en el punto 2. Pero ¿qué energías hay en el punto 1 y qué energías hay en el punto 2? En el punto 1, el objeto trae una velocidad, por lo tanto, va a haber energía cinética. La masa del elevador o el objeto está a una altura del nivel de referencia que yo he colocado. ¿Cuál va a ser la altura de ese objeto? Va a ser los 2 metros. A esa altura está el nivel de referencia, por lo tanto, tiene que haber energía potencial gravitatoria. ¿Habrá elástica en 1? Nos preguntamos, ¿el resorte está comprimido en el punto 1? Pues no, ahí es en el momento en que va a entrar en contacto, por lo tanto el resorte está en su posición de equilibrio, así es que no tenemos ahí energía potencial elástica, ahí vale 0. Pero ¿qué más tenemos que incluir en el trayecto de 1 a 2? La fuerza de fricción. ¿Qué está haciendo la fuerza de fricción? Está haciendo un trabajo. Entonces tenemos que incluir en el lado de la energía 1 ese trabajo que hace la fuerza de fricción al desplazarse los 2 metros al comprimir el resorte. Y en el punto 2, ¿qué energías van a haber? Pues como ya el objeto llegó al nivel de referencia, ya no tiene altura, ya no hay energía potencial gravitatoria. Además, el objeto allí se detuvo, el elevador llegó a detenerse en este punto, la velocidad en 2 es 0, tampoco hay energía cinética. Pero ¿cuál es la que existe entonces? Como aquí ya tiene comprimido el resorte, lo comprimió 2 metros, aquí ya aparece la energía potencial elástica. En el punto 2 sí hay elástica. Dicho todo eso, vemos el planteamiento de la ecuación. Dijimos, al pasar de 1 a 2 va a haber un trabajo, que es el trabajo de la fuerza de fricción. En el punto 1 hay energía cinética por esta velocidad. Y también hay energía potencial gravitatoria porque está a una altura de mi nivel de referencia. No hay elástica porque este no está comprimido. Y del otro lado, pues ya vimos que se detiene el elevador, ya no hay altura. Lo único que hay es energía potencial elástica porque ya está comprimido el resorte. Esta sería
el planteamiento de mi ecuación. Ahora sustituimos cada una de las cosas. El trabajo de la fuerza de fricción sería la fuerza de fricción por el desplazamiento, lo hemos llamado delta H, por el coseno del ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. La energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, en este caso la velocidad en el punto 1. Y la energía potencial gravitatoria, masa por gravedad por altura en el punto 1. Y al otro lado, la energía potencial elástica, un medio de K por x2 al cuadrado. O sea, la posición del objeto en el punto 2 elevado al cuadrado. De todo esto, ¿cuál es mi incógnita? Pues la constante de elasticidad del resorte está acá. Sustituimos lo que conocemos, pues la fuerza de fricción ya nos la dan, 17.000 newton. ¿Cuánto se va a desplazar del punto 1 al punto 2? Son 2 metros, este es el desplazamiento. Y como el desplazamiento es hacia abajo y la fuerza de fricción hacia arriba, van en direcciones opuestas, el ángulo entre ellos 180. Ahora acá la masa del elevador 2000 por un medio por la velocidad en el punto 1 que es 4 metros por segundo, esto elevado al cuadrado. Y para la potencial gravitatoria la masa 2000 kilogramos por 9.8 metros por segundo cuadrado por la altura que es 2 metros. Y en el otro extremo un medio de K por lo que se comprime el resorte, pues se ha comprimido 2 metros también, esto elevado al cuadrado. Hecho esto, hacemos las operaciones matemáticas acá de cada una de estas multiplicaciones. La primera, menos 34.000 joules, la segunda, 16.000 joules, la tercera, 39.200 joules, y de este lado pues solo reordenamos un medio por 2 metros elevado al cuadrado por K. Vamos a sumar algebraicamente estos y este término va a pasar a dividir. Antes de eso, aquí está la suma, 21.200 joules igual a un medio por 2 metros, esto al cuadrado. Como dijimos, esto pasa a dividir acá. Y al pasar al dividir, el resultado, ¿quién va a ser? El valor de K. Entonces K va a ser 21.200 joules entre un medio por 2 metros elevado al cuadrado. ¿Qué nos queda? 10.600 newton por metro. Esta sería la constante de elasticidad que debería de tener este resorte para que el elevador cuando choque con él solo baje 2 metros y se detenga. Tenemos resuelto nuestro ejemplo.